Hola mis amores hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este videito nos habla acerca de el proyecto de radioteatro. Vamos a despejar algunas dudas que tenemos en este proyecto. En este proyecto vamos a estar inmersos 3 asignaturas: religión, artes y tecnología. En la clase de religión vamos a construir el texto. En la clase de arte vamos a realizar un kamichibai y eso implica que vamos a recrear alguna de las situaciones que se presentan en este texto. Y en la clase de tecnología vamos a trabajar la edición y la grabación de estos audios a partir del texto. Además de eso, vamos a incluirles unos efectos de sonidos a esta historia. Como en la clase de religión vamos a trabajar la construcción del texto, como hemos visto, ya sabemos que se trabajan a partir de unos diálogos. Es decir, su historia no puede partir de una primera persona o de una tercera persona, sino que nace de la construcción de algunos diálogos, de unos personajes que a la medida que yo voy escuchando, los estoy sintiendo que cada uno de ellos están en esa historia presente. Es decir, esos personajes me están hablando a mí como espectadora. Entonces ya vimos un ejemplo en clase de cómo escribir o de cómo es un texto dramático. Ahora, para la construcción de este texto es importante que, como estamos hablando en religión, en la asignatura de religión, ellos tengan unos parámetros establecidos. Por ejemplo, en su historia puede hablar usted de valores. Por ejemplo, el respeto, la tolerancia frente a las demás creencias, frente a otra creencia que no haga parte de la suya, sino una situación o una historia donde se presente ese momento en donde hay una confrontación y donde queda el valor del respeto de pronto un poco aislado de esto, o al contrario, se vea reflejado ese valor del respeto. Si es todo lo contrario, tendríamos que hacer al final, digamos que al final de la historia tendríamos que ver reflejado o hacer hincapié en esa enseñanza que nos está dejando esa historia. Para la construcción del texto también tenemos otra opción. Usted puede trabajar a partir de un hecho religioso. ¿Qué significa eso? El hecho religioso puede verse reflejado en una historia de milagro, en una historia donde la fe de las personas esté allí presente frente a una situación que se nos sale de las manos. Entonces podemos trabajar una historia, ya sea que se la cuente, ya sea que haga parte de su vida, o bien puede que usted la construya. Y por último, dentro de esos parámetros también usted puede trabajar, digámoslo así, un acontecimiento bíblico, es decir, unos personajes que ya están en la Biblia, la historia de alguno de ellos, de alguno de estos personajes. No precisamente tiene que ser, digamos que de la Biblia, porque estaríamos hablando únicamente de la iglesia cristiana. No, puede ser tomado de otro libro sagrado, de otra religión, y entonces tendríamos que hacer una búsqueda y una indagación acerca de otra historia. Entonces, para estas historias yo necesito que ustedes tengan en cuenta esos 3 parámetros: los valores, puede ser una, la historia de un hecho religioso en donde se vea la fe frente a esa creencia, o bien puede ser la narración desde esos personajes de un acontecimiento bíblico, es decir, una historia de un personaje bíblico. Recuerde también que dentro de todas estas religiones hay algo muy bonito que existe dentro de nuestros ancestros, que es la espiritualidad y que es esa relación con los elementos de la naturaleza. Usted también puede construir una historia a partir de estas enseñanzas que nos dejan nuestros ancestros. Toda esta sabiduría reflejada en la naturaleza, en los elementos de la tierra, y podemos construir personaje y una historia también con este tema. Entonces espero que de pronto con este videito hayamos despejado algunas dudas para la construcción de este texto. Nos vemos en la siguiente clase, de pronto con muchas más ideas y ya de pronto con más claridad acerca de esta construcción. Los quiero muchísimo, espero que estén muy bien. Un abrazo.